En el área de software empezamos diseñando la base de lo que sería nuestro brazo mecánico, para posteriormente hacer los planos y cortarlos en MDF. Después de esto empezamos a calcar y empezar a poner cada pieza en su lugar como lo teníamos previsto. Al principio pegamos las cosas con cinta adhesiva para tener una idea de cómo es que esto iba a estar unido. Posteriormente pegamos las partes con silicón. Después de eso introducimos todo lo electrónico. Como podemos ver en esta imagen, empezamos a trabajar con el motor porque esta es la base de lo que sería el brazo. Y posteriormente fuimos poniendo todo en su lugar y así es como se miraba casi al final del proceso. Lo último que hicimos fue terminar de imprimir la pinza y añadirla. La lista de materiales consistió en tablones de MDF, un Arduino Uno, un Arduino Mega, un breadboard, un sensor ultrasónico que usamos como el sensor del proyecto, una LED de igual forma, un pulsador que básicamente un botón para cambiar de modo, un switch para cortar la alimentación, una pantalla LCD, cuatro potenciómetros, dos servomotores programables con ángulo, dos servomotores programables con velocidad, jumpers macho macho, jumpers macho hembra, superglue, silicona en barra, ejes o pines de 2 milímetros de diámetro, PLA, cinta adhesiva, estaño y como herramientas de uso usamos una cortadora láser, una impresora 3D, unas sierras de mano, lijas, una pistola de silicón y un cautín. La programación de nuestro proyecto funciona de la siguiente forma. Comienza desde aquí. Lo que primero que hace es establecer las librerías de Servo.h, Liquid Crystal y STD para los servomotores y para la pantalla LCD. Luego establece las variables de los servomotores, el pin trigger y el pin que va hacia el pin del eco del sensor ultrasónico, los pines de la lista de la pantalla LCD, define las variables de los valores analógicos que van a regresar los pines que están a las entradas analógicas y unas variables de duración y distancia que tienen que ver con la función de la distancia. Primero, en cuanto a la función setup, lo primero que hace es inicializar el monitor en serie y luego los pines de la LCD y los pines del pin trigger y el pin eco del sensor ultrasónico y los cuatro de los servomotores. Luego de esto va a la función loop que en la función loop lo que hace primero es darle el valor a la variable de sensor eh, de la distancia en centímetros que, que el sensor ultrasónico detecta. Que esto lo hace por medio de una función que realizamos en nuestro proyecto anterior de, de la alarma para automóviles para un carro a control remoto. En la cual esta función lo que hace es mandar primero apaga el pin trigger, espera 5 microsegundos, lo enciende, lo apaga y luego enciende el pin echo con la función pin pulse ln traquea, digamos, el valor que recibe este pin en la variable de duración, espera 5 microsegundos y en la variable de distancia hace una conversión para convertir ese valor hacia un valor similar a centímetros, que es lo que retorna hacia la variable sensor. Luego se hace que las variables de los potenciómetros se eh, reciban el valor de cada pin analógico al que se conectaron, ¿verdad? Que en el caso del potenciómetro 1 estaba hacia el pin analógico A1, el 2 a la 2 y así. Y luego, bueno, el valor de bal ADC que iba hacia el pin analógico A0, que, que nos sirvió en sí eh, para que cada vez que se pulsara el pulsador o el botón del, del proyecto, eh, el valor de ADC cambiara, entonces pudiéramos detectar una diferencia cada vez que esto sucediera y así hacer un cambio de modo. Por lo cual, cada vez que el valor de ADC era menor a 400,
que es este cambio que hacía cada pulsación de un botón, y el botón estuviera en estado true, el botón pasaba a... Básicamente este if era para cambiar el valor del botón de true o false, y en el caso que fuera false, cambiaba a true. Y luego el siguiente if validaba que la distancia del sensor fuera menor a 40 centímetros por la función de antes. Y mientras el botón estuviera en estado true, básicamente validaría este if, ¿verdad? Entonces, si en el caso que sea true, pasa este patrón de saludo, que lo que primero que hace es imprimir en la LCD o la que pasa y un patrón simple de saludo en el que el servomotor 3 y el 4 se mueven a 60 grados, luego 82 y regresan a 90. Simplemente como un pequeño gesto de saludo. En el caso que el botón hubiera sido false o el sensor estuviera detectar alguna distancia mayor a 40, simplemente limpia la pantalla, así como lo hace el final del patrón de saludo igual. Y este if realmente solo se validaba si botón estuviera en estado true, ¿verdad? En el caso, y luego el siguiente if validaba si el botón estuviera en estado false, que en ese caso pasaba al modo manual, que lo primero que hacía es imprimir modo manual en la pantalla del LCD y en cuatro variables que es AN1, AN2, AN3 y AN4, mapear el valor que los potenciómetros tiraban, como se puede ver que están ahí también, eh, que como mapeaba el valor de 0 a 1024 que estos otorgaban hacia un valor entre 0 y 180. Por lo menos en los servomotores 3 y 4, que eso sí funcionan con ángulo. Y en el caso de las variables, de las dos primeras variables, AN1 y AN2, ese valor lo cambiamos un poco porque esos servomotores funcionaban con el servomotor 1 y el 2 funcionan con velocidad, entonces tuvimos que alterar algo conforme estábamos probando qué velocidad, qué rango de velocidad era el indicado para usar por esos servomotores. Entonces, luego de eso, bueno, aplica esas variables dentro de el servomotor bright de cada uno, así como limpiar la pantalla. En el caso que eso hubiera sido, que el botón estuviera en estado true, simplemente limpia la pantalla. Y así finaliza la función loop. Y básicamente, a rasgos generales, así funciona la programación del proyecto. En este diagrama esquemático se puede ver cómo usamos un Arduino Uno para hacer el sistema. Que en nuestro caso usamos un Arduino Mega porque no estábamos seguros cuántos pines íbamos a utilizar al inicio. Pero en este diagrama se pueden ver cómo está el Arduino, las resistencias, la LCD, los potenciómetros, los servomotores, el sensor ultrasónico, la LED y el pulsador. Muy bien, ahora vamos a hablar de las pruebas. Acá encendemos el switch principal para empezar la programación. A continuación vamos a ver que el Arduino por, por defecto está en el modo automático. Esto sirve para que cuando uno se acerque, el robot lo salude, dando una frase simple como hola, ¿qué pasa? Y mueva el bracito para poder saludar. Ahora vamos a pasar al modo manual. Gracias a que presionamos el botón y la luz verde nos indica que ya estamos en modo manual, el brazo cambia a un modo manual en el cual va a ser controlado gracias a los potenciómetros y solamente a estos, dando un movimiento más independiente y hasta cierto punto preciso. En la LCD nos va a mostrar que efectivamente estamos en modo manual y a continuación mi compañero lo va a controlar. Cada potenciómetro está representado por un motor. El brazo está compuesto por cuatro motores. Entonces, de arriba hacia abajo, entonces el de arriba es el primer motor que está en la base. El segundo potenciómetro va a ser el que mueve el primer sector del brazo. El tercero el segundo. Y por consecuencia, el último va a ser el que mueva la pinza. Vamos a ver cómo es que funciona la pinza a final de cuentas. La hicimos un poco débil porque queríamos poder jugar con ella un poco. Entonces, como podemos ver ahorita, gracias al modo manual la pinza lo agarra y lo lanza. Muchas gracias por su atención.